momento. Sí, buenas tardes. Fede, te damos la palabra. Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Una alegría encontrarnos una vez más. Estamos organizando, digamos, es el último taller de estas jornadas de investigación y prácticas que organiza la Secretaría de Investigación y Posgrado de la FACU. ¿Sí? El taller está dictado por Mariana García, ¿sí? Y por Alicia Berardini. Y bueno, y la verdad que para nosotros es una alegría, ¿sí? Pensar en estos talleres. El fin de las jornadas estas de investigación y prácticas es justamente poder vincularnos con las escuelas, poder devolverle un poco a las escuelas aquellas cosas que las escuelas nos brindan, ¿no? Que básicamente que nos abren sus espacios para las prácticas, que nos abren sus espacios para investigaciones, ¿sí? Entonces, bueno, en función de eso, justamente la idea era poder pensar algunos talleres. Bien, y con este taller tan lindo y tan interesante que es la educación integral, la educación sexual integral en la educación especial, nada más y nada menos, ¿sí? Así que, bueno, la verdad que muchas gracias por traernos este tema y las escuchamos y nos quedamos expectantes. Bueno, como no, empecemos. Para nosotros la verdad que han sido jornadas súper productivas, han habido un montón de asistentes y nos ha dado la posibilidad de pensar una semana completa de jornadas. Así es que, bueno, agradecerles el espacio, agradecerles a las docentes por brindarnos un taller y agradecerles a todas las asistentes por estar, por querer formarse, por seguir manteniendo un vínculo entre la universidad y las escuelas, que bueno, que la idea es justamente seguir vinculadas con el medio. Así es que no mucho más y espero que tengan una linda jornada, una jornada provechosa. Gracias Andrea también por toda la organización de esto, que ha sido fundamental. Así es que las dejo a ustedes completamente. Gracias, Fede. Muchas gracias. Muchas gracias, Federica. Bueno, vamos a comenzar entonces a trabajar. Yo no veo acá el número de participantes, pero no veo cámaras, no, mucho menos caritas. No sé si tendrán posibilidades de encender las cámaras, me encantaría, porque es mucho más fácil la comunicación cuando uno siente que hay una... Cristi! ¡Hola! Ahí estaba saludándote, Cristina. Hola. Una alegría encontrarte por acá. ¿Y saben dónde estoy? ¿No? En España. No, en el hospital. ¿Por qué, Cristi? Ah. Porque lo han operado a mi esposo, No. entonces estoy aprovechando acá. ¿Cómo está tu esposo? Bien, está bien, pero bueno. Era más lindo el destino que te había imaginado. He imaginado... No, estoy aquí nomás. Bueno, quiero verte de todos modos, una alegría. Igualmente. Y aparte me encanta porque vas a poder aportar muchísimo en este taller. Bueno, Bueno. la cámara ha sido Cristina, así que invito a los que están ahí. Y Ana Morgani también. Eso. ¿Cómo estás, Ana? Hola, profe, ¿cómo andan? Tanto tiempo, un placer tiempo. estas jornadas y escucharlas sobre todo, así que muy atenta acá desde casa. Gracias, qué lindo Muchas ver. gracias. Bueno, a nosotros nos gustaría, con Mariana habíamos pensado, como hablamos de educación especial y tenemos escuelas con realidades tan distintas en nuestra provincia, si son profesoras que están en ejercicio, bueno, nos gustaría que por lo menos nos digan, yo vengo de tal escuela, escuela de educación para personas sordas, de educación para personas con discapacidad intelectual, que nos cuenten, aunque sea así brevemente, para tener un pantallazo de quién es nuestro público, porque no las vemos, no tenemos mucha información de ustedes, más que saber que están interesadas en este taller. ¿Alguien se quiere identificar, contarnos un poquito de eso? No sé si en el chat nos estarán contestando.
Bueno, miren, el tema en realidad es hablar de la ESI, que ya de por sí es un tema álgido, un tema que a todos nos tiene muchas veces con interrogantes, ¿no? Nos tiene a veces contentos y otras veces preocupados. Y bueno, y recibimos consultas de las más diversas. Entonces, cuando la ESI se tiene que dictar en escuelas de educación especial, estas dudas, estas preocupaciones se multiplican exponencialmente. Por lo tanto, necesitamos, sí o sí, que esto sea un taller, es decir, que tengamos interlocución, que ustedes nos cuenten lo que les pasa, porque de lo contrario es probable que tenga un formato de una clase, y nos parece que eso es muy árido y que por ahí pierde el sentido de un taller. El taller, como dinámica, nos gustó porque dijimos, bueno, de lo que uno tiene para compartir, ¿qué es lo que la gente necesita y desea escuchar? O desea debatir en este espacio. Entonces, por eso los micrófonos de ustedes están abiertos, las cámaras me gustaría que también, y que se sientan con la libertad de participar de esto como en una charla, ¿sí? Porque esa es nuestra intención, ojalá que lo podamos ir haciendo. Yo voy a presentar voy a compartir con ustedes un Power que no tiene otro propósito que ir, me parece, guiando un poquito el tema para no desordenarnos. Díganme si se ve, por favor. Sí, sí, perfecto. Se ve Bueno, bien, entonces, este es el nombre que tenía nuestro taller, ¿no? Educación sexual integral en escuelas de educación especial. Las personas que estamos a cargo somos la profesora Mariana García y yo, como acaba de comentarles Federica. Somos dos profesoras de la facultad desde hace muchos años, las dos somos profesoras de sordos, y en lo personal estoy trabajando desde hace 13 años en una línea de investigación sobre ESI con la licenciada Marta Batedaga, que es la directora de esta línea de investigación, y desde hace 12 años que soy la codirectora de los proyectos de investigación junto a él. En este proceso de tantos años de ir indagando y profundizando un poco en este nuevo universo de conocimiento, hemos ido abordando distintos núcleos problemáticos que tienen que ver con la ESI. Por un lado, los perfiles de los estudiantes que ingresaban a las carreras docentes para formarse como educadores de educación común y especial. Por otro lado, lo que ocurría en las escuelas comunes y especiales de nuestra provincia cuando empezamos con esta movida de indagar qué estaba pasando con la aplicación de la ESI en las escuelas. En esta búsqueda recogimos información de docentes, de directivos, en algunos casos de supervisores, consultamos planificaciones, observamos clases y demás, y trajimos ciertas conclusiones como hallazgos de esa etapa de investigación, y luego la mirada se volvió a volcar sobre nuestra propia institución formadora, en la búsqueda de ciertos datos que tenían que mostrarnos si nosotros estábamos formando a nuestros docentes para educar en sexualidad una vez que se recibieron. Estudiamos los planes de estudios que se habían aprobado a partir del año 2014, entrevistamos alumnos de las prácticas, indagamos sobre las planificaciones de cada uno de los espacios curriculares de todas las carreras de la facultad. Y bueno, y esto nos ha permitido ir teniendo una mirada más o menos interesante y profunda de cuál es la realidad de nuestra provincia y nuestra perspectiva en términos de educación sexual integral. En este momento estamos trabajando en un proyecto de investigación-acción que tiene que ver justamente con contribuir con nuestra facultad para generar un proyecto de formación docente para educar en sexualidad, es decir, para garantizar que este contenido no sea un problema para nuestros docentes cuando lleguen a las instituciones y lo puedan abordar sin dificultad. ¿Por qué
se requiere todo este recorrido y esta profundización, porque educar en sexualidad en algún sentido no es lo mismo que educar en otras áreas del conocimiento. Y les explico por qué. En realidad, educar en matemáticas, o educar en ciencias naturales, o en lengua, o en cualquier otra área del conocimiento, ¿qué exige del educador? Que se prepare, que conozca la disciplina, que estudie las didácticas, que se forme como docente, ¿no es cierto? Que estudie la pedagogía, todos los aspectos disciplinarios que contribuyen a la formación de un profesor. Pero cuando el contenido es la sexualidad, tenemos una dificultad extra, que es de construir nuestros propios conocimientos previos o pseudoconocimientos, que son los que muchas veces entran en conflicto con lo que la ley indica que debemos enseñar y con lo que el desarrollo de la ciencia nos presenta como verdadero. Entonces, en este choque de paradigmas, de creencias y de convicciones, es donde surge el conflicto. No es un conocimiento que yo pueda comunicar y del que me pueda apropiar con solo leer libros o papers científicos y pararme frente al alumno y comunicarlo o reproducirlo. Porque justamente la sexualidad es un contenido que atraviesa al sujeto en toda su vida personal, en todas las etapas evolutivas de su vida, y del cual no hemos sido plenamente conscientes, y sobre el cual hemos sido absolutamente educados, en la mayor parte de las ocasiones a través del silencio. Que cuando uno piensa, dice, no, a mí no me educaron. No, no, sí, el silencio es una forma de comunicar. Dice mucho, que de eso no se habla. ¿No? Nos formatea profundamente el hecho de que de eso no se puede hablar. A tal punto que hoy que tenemos que hacerlo, nos encontramos con tantas dificultades para poder decir esto es un pene. O para poder decir esto es un clítoris. O para poder decir una persona puede elegir tener relaciones sexuales con alguien del mismo sexo o no, según sea su orientación. Entran en conflicto frente a esas afirmaciones cosas personales que se movilizan tan profundamente y tan diversamente según las cabezas, las familias, las historias de cada uno, que es muy difícil encontrar un acuerdo absoluto respecto de qué hay que enseñar y cómo se debe hacer. Por eso, decimos que no es un conocimiento cualquiera, no tiene las mismas características que otras áreas del conocimiento. Esta área del conocimiento requiere de nosotros un proceso personal, de formación y de deconstrucción, donde lo que quiero implicar es que no significa deconstruir que debamos tirar por la borda todos nuestros conocimientos o saberes o creencias, sino que debemos revisar esos conocimientos, contrastarlos con los conocimientos científicos, con lo que tenemos planteado en los contenidos que la ley nos propone, y a partir del estudio y del conocimiento de lo que la ciencia, de lo que aquello que es reconocido como verdadero, ahí sí podamos o ratificar o transformar nuestras propias convicciones, nuestros propios conocimientos. ¿No? Entonces, los primeros interrogantes que uno le surgen cuando se ve frente a esa necesidad es tener claro primero qué se entiende por sexualidad y luego qué sabemos de sexualidad, o al menos qué creemos saber de sexualidad. ¿Sí? Una vez que podemos entrar un poco en ese territorio, también podríamos preguntarnos cómo hemos aprendido sobre sexualidad. Porque cuando uno comienza a hacer retrospección y a revisar la propia historia, hemos escuchado
relatos, Muchas versiones. claro, de lo más variados e interesantes, pero todos bien distintos, y en casi todos ellos hay una parte de esto del silencio, del temor, del misterio, de lo negado, de lo pecaminoso, de lo oculto, de lo tergiversado. Siempre aparece, en los relatos de todas las personas con las que hemos trabajado, aparece mucho o algo de eso. Entonces, Disculpa, Alicia, una cosita. Y es muy interesante que como empiezan a verbalizar el cómo lo han aprendido cuando uno empieza a hablarlo, cuando uno lo expone, cuando uno escucha al otro, es tomar conciencia de cómo uno lo aprendió. Y cómo ese aprender de uno, esas cosas tan internas que uno va teniendo, que las vuelve a transmitir con ese mismo patrón con el que lo aprendió. Y el confrontar con otro y ver otra realidad, el movilizar esas estructuras, lo que decía Alicia, el desconstruirse para volver a construirse y a pararse desde otro lado para después transmitir otros conceptos. Eso fue muy interesante, muy rico en jornadas que hemos transitado. hay cosas interesantísimas que después es inevitable, cuando uno las puede poner en palabras y traerlas a la memoria y recordar todo eso, empieza uno a tomar conciencia de en qué medida eso está todavía impactando ahí un poco debajo de la mesa, en nuestras capacidades para hablar de ciertas cosas, para enfrentar ciertas preguntas, para resolver ciertas necesidades de nuestros estudiantes, sin sentirnos nosotros avergonzados, cohibidos, impedidos en algunos casos de proceder, aun cuando desde el punto de vista racional estamos seguros que deberíamos hacer eso, pero íntimamente hay algo que nos impide. Entonces, este dilema, este conflicto, de la mejor manera, y les diría que creo que la única manera en que lo podemos resolver, es trabajando primero con nosotros mismos en nuestra propia capacitación y formación. Que en lo personal casi les podría asegurar que es difícil lograrla en un espacio donde uno a veces conversa un ratito con uno, con otro, lee un libro, toma una cosa de acá, otra de allá, porque en ese picoteo van quedando fragmentos sin profundizar y sin tener un hilo conductor del proceso. Lo más adecuado es tener una capacitación integral donde uno puede pasar por todas las grandes temáticas que atraviesa la educación en sexualidad, que no solo pasan por el eje biológico, que mal o bien ha sido el único que probablemente se nos haya enseñado, sino que también lo podamos atravesar por el eje psicológico y por el eje social, que son las tres patas que atraviesan la sexualidad. ¿Mm? Entonces, esa es una recomendación, ¿no? Que uno busque un espacio de formación donde pueda encontrar una capacitación integral y que me dé los tiempos para hacer mis propios procesos reflexivos. No son cosas que se puedan aprender como por un embudo. Si tengo que ponerme esta semana a leer, porque la semana que viene tengo que dar eso. O capacitaciones de esas jornadas titánicas donde hay 200 personas y nadie puede exponer nada de sí mismo, ni confrontar con nadie, ni hacer una pregunta. Es muy difícil que eso tenga algún impacto en mi forma de enseñar. ¿Sí? A lo mejor lo único que va a hacer es movilizar algunas preguntas, pero si van a quedar sin respuestas, de poco va a servir. ¿Quiénes nos enseñaron sobre sexualidad? Cuando uno hace esta pregunta, los docentes generalmente empiezan, y bueno, yo en mi casa poco y nada, de estas cosas no se hablaba, cuando aparecía algún tema, alguna película, alguna cosa, uno se daba cuenta de la incomodidad, de cómo esto no, ustedes se tienen que retirar, o no hablen de eso delante mío, que yo soy la mamá, o que yo soy el papá, o ojo que está tu hermano, mirá, no hablé del tema que estás menstruando, que tienes que estar hablando delante de tu hermano. Como si estuviésemos hablando, no sé de qué cosa tan extravagante. Bueno, este tipo de cosas los docentes las empiezan a recuperar y en la escuela es igual o peor.
era igual o peor. Algunas veces en las clases de biología nos enseñaron esto o aquello, no sabíamos que teníamos 3 orificios. Después de grande tuve que empezar a preguntar, muerta de vergüenza, al médico, ¿cómo que 3 orificios en mi anatomía? Y bueno, parece mentira, pero eso nos lo contaban los docentes, ¿sí? Personas más jóvenes que nosotras, que les ha pasado. Y que en la escuela, como digo, era con los compañeros, o era con el amigo del barrio, con el que más podían hablar, pero claro, los otros estaban igual, más o menos que ellos, o sea que uno se ha ido descubriendo en su aspecto, digamos, en su desarrollo de sexualidad, de una manera fragmentada, casual, muy poco seria ni científica, muy atravesado por un montón de mitos y de prejuicios, cuando no incluido también por aspectos religiosos que tienen que ver con las creencias de la familia y que a veces, que en la mayoría de los casos no han contribuido, sino que al revés, nos han alejado de las verdades científicas. Entonces, ¿cuándo y dónde? La escuela de esta manera se ha hecho cómplice de ese silencio familiar, ratificando que de eso no se habla. Que de eso no se habla. Entonces, acá se abre otro tema, la educación sexual integral que necesitaríamos los docentes para ir a las escuelas regulares a enseñar sexualidad, también tiene que ver con la formación para ir a enseñar sexualidad en las escuelas especiales. ¿Es para todos la educación sexual integral? ¿Ustedes qué opinan? Por supuesto que es para todos. Claro que sí. ¿Alguien más tiene opinión? Porque por algo estamos acá. Acá hay más de 10 personas que estaban sacrificando su tiempo de descanso para venir a esta conversación y querer hablar del tema. Entonces, aprovechemos, no nos quedemos en silencio. ¿Ustedes creen que es para todos? Yo creo que sí, que es fundamental, tanto como mi experiencia personal trabajando en escuela común y trabajando en escuelas de educación especial y en institutos. Son cuestiones que se tienen que hablar, que se tienen que enseñar y sobre todo enseñar a las personas que van a enseñar, enseñar a los docentes, instruir a los y las docentes para que tengan las herramientas y tengamos las herramientas de cuando nos encontramos, en mi caso, por ejemplo, hoy con 2 integraciones en escuelas comunes, una en primer grado y otra en primer año de secundaria, que son 2 momentos de la persona sexual totalmente diferentes y en discapacidad totalmente diferentes también al resto de las personas, porque es mucho más notoria la necesidad de demostrar ciertas cosas, y creo que no, por lo menos hablo por mí, me siento muy vacía de conocimiento cuando tengo que afrontar ciertos temas o cuando tengo que explicarles a los docentes, a los profesores que trabajan con estos niños y niñas también. Claro, claro que sí. En realidad, que te sientas así es absolutamente razonable, porque todos nos hemos encargado de que no tengan las herramientas. Me hago cargo con la parte que me toca en la formación universitaria, porque nosotros tampoco estábamos preparados para hacer esto. Y tenemos una gran deuda con nuestros graduados. Por eso claro, y eso era lo que hablaba Alicia al principio, que es una autocrítica cuando se hicieron todos los análisis de los planes de estudios, de las distintas carreras, y ver quiénes abordaban los lineamientos de la ESI, y que no muchos contenidos y no eran conscientes de que estaban dando estos contenidos. Les transmito, chicas, que Cintia dice es fundamental que sea para todos y más necesario aplicarlas desde edades tempranas. Perfecto. Carla dice, yo veo que muchos papás están en contra de que nosotros los docentes demos ESI.
es súper importante que sepan de qué se va a hablar en la escuela. Hacer previo una charla con los papás para que saquen sus miedos. ¿En qué le contestó? Siempre con el acompañamiento de la familia. Y Carla dice de lo que desde ESI se habla. Perfecto. Todas las contribuciones. Lo que pasa que, perdón, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Se animan a hablar? Soy profesora de ESI de la Escuela Dr. Bernardo Housay. ¿Cómo están? Y bueno, sí, es importante que los papás... No te veo en pantalla, pero no sé cuál es tu nombre. Mariano. Yo soy Carla. A ver si ahí me ven. Ahí me alcanzan a ver. Te escuchamos, Carla. Bueno, resulta que hay muchos papás que están en contra de lo que uno va a dar en las clases o de lo que se habla en ESI, porque ellos tienen el miedo ese de qué es lo que uno va a hablar en las charlas, qué es lo que se los va a decir a los hijos, cómo se los va a instruir a los hijos. Y es una cosa que está bueno tener esta conversación antes con los padres para que ellos saquen todos sus miedos y ellos puedan saber de qué es lo que se habla desde las escuelas y cómo estamos capacitados nosotros para enseñarle a sus hijos, porque entre la familia también es importante que la familia se instruya, que la familia haga ese acompañamiento también con los chicos. Hay muchos chicos que hoy por hoy te preguntan muchas cosas, como por ejemplo los sistemas anticonceptivos. Hay muchos chicos que hoy por hoy están manifestando una parte que también desde ESI se habla del tema de las depresiones, de las ansiedades. Tenemos muchas escuelas donde hoy por hoy hemos tenido chicos en los cuales están intentando suicidarse. Entonces, abordar esos talleres desde ESI también están muy buenos, y que los mismos papás se saquen todas esas dudas de qué es lo que se va a hablar es súper importante. Así que bueno, yo les agradezco a ustedes, profesionales que son unas grandes profesionales, que nos den esta capacitación, porque la verdad que es muy lindo esto. Es muy lindo poder hablar y podernos escuchar y capacitarnos. Al contrario, Carla, muchas gracias por tu participación, porque son aportes valiosísimos. Bueno, yo últimamente en cada uno de los talleres que yo estoy haciendo con los chicos, les hago una bolsita y termino mi taller con un papelito que es totalmente anónimo por ellos, que dice cómo me siento, qué es lo que yo siento y de qué me gustaría charlar en el próximo taller. Y estoy recaudando unas cosas muy interesantes de los chicos, y muchas veces me alarmo de cómo se sienten los chicos, cómo han terminado con esta pandemia los chicos, cómo están afrontando este 2021 que para ellos ha sido tan complicado a partir de haber cursado un 2020 que ha sido totalmente virtual, y ahora hay chicos que se encuentran con miedos, con ansiedades, chicos que están realmente con problemas emocionales por haber perdido sus padres, por haber perdido hermanos, por haber perdido familiares, que yo creo que desde las instituciones eso también es bueno abordarlo. Me parece también muy importante que desde esto salga, si es que se puede, ver de que las clases o las horas que tenemos nosotros de ESI, que son 2 horitas nada más cátedra, es muy poco para todo lo que tenemos que abordar dentro de las instituciones. Muchísimos temas por la mesa, porque por un lado, no me quiero olvidar de lo que estás contando de las emociones de los chicos, y uno de los contenidos que propone la ESI justamente es trabajar sobre los afectos y las emociones, sobre los vínculos. Entonces, que estos contenidos empiecen a entrar a la escuela, que el niño pueda hablar de lo que siente, que le pueda poner palabras, que le pueda poner un nombre a cómo se siente ese día o a lo que le pasa, no solo es sanador, sino que ayuda a comprenderse a sí mismo y comprender a los demás. Ayuda a mejorar las relaciones empáticamente.
poder entender al otro cuando el otro está enojado, cuando el otro está triste, cuando el otro está ofendido. Para poder ponerme en el lugar del otro, yo tengo que poder ponerle nombre a mis emociones y tengo que sentir que hay receptividad, que alguien escucha, que entiende lo que me pasa. Entonces, estas construcciones vienen desde muy pequeños, porque un niño pequeño puede llegar a la escuela un día enojado, o triste, o contento, y empezar a ponerle nombre a eso que le pasa, lo va a ayudar a poder expresarse y comunicarse con los demás y consigo mismo. Por otro lado, vos hablaste de la familia, y sí, vamos a ver en este planteo que si nosotros pensamos en un modelo social de la discapacidad y venimos pregonando desde el punto de vista teórico que la discapacidad tiene que salir del modelo clínico, que es la mirada del otro también la que discapacita, etcétera, etcétera, si nosotros no incluimos a la familia en este proceso, estamos siendo absolutamente incoherentes. No se puede enseñar ESI dejando fuera a la familia. Y la resistencia que tiene la familia tiene que ver con la propia resistencia cuando nos mandaron a enseñar ciertas cosas para las que no estábamos preparados. Entonces lo que les pasa a los padres es lógico y esperable. Quizás nosotros como docentes, según las oportunidades que hayamos tenido, estamos un poco más adelantados en el proceso. Pero esos papás que han seguido en su casa con el quehacer cotidiano y que mandan hoy día a la escuela a los chicos y le dicen vamos a hablar de un tercer género, y de que la sexualidad desde el punto de vista social es una opción de cada uno y podés elegir si querés ser homosexual, bisexual, y a los papás esas cosas les hacen mucho ruido, porque han sido formados en otras creencias y en otras convicciones y están absolutamente posicionados en ese lugar. Entonces, ¿es con la confrontación con que vamos a lograr cambios? Es casi imposible que pensemos eso. Vamos a tener que darles a los papás también el tiempo para que hagan su camino. Pero no lo pueden hacer solos. Entonces la escuela se tiene que abrir y tiene que ser un espacio de diálogo y de escucha. Y a lo mejor si el ritmo que me pide la ley es 1 y yo en mi escuela lo tengo que pausar, lo tengo que hacer un poquito más lento y ir dando pasitos más cortos, quizás sea mucho más conveniente para lograr los objetivos. Le tengo que ir dando tiempo a esa comunidad a que vaya entendiendo de qué se trata. Y que eso no pone en riesgo a su hijo, sino que todo lo contrario. Le va a dar herramientas para cuidarse mejor, para ser más feliz, para hacer elecciones con convicción, para poder posicionarse en sus derechos. Pero todo esto es un proceso de construcción que requiere primero la deconstrucción. Entonces, ¿por qué enseñar ESI? Es la pregunta de esta plantilla. Profe, disculpe, yo quería hacer una acotación con respecto a lo que usted decía de la familia y del acompañamiento, con un ejemplo práctico que me pasó hace muy poco, con el alumno que estoy integrando en el nivel primario, en primer grado, hace muy poco que él ha empezado a limpiar sus genitales solo, y bueno, esto de no poder acompañarlo y de permitirle limpiarse solo, y fue una de las primeras veces que, bueno, tuvo que limpiarse solo y nada, tuvimos que llamar a la mamá porque no quería limpiarse con papel y solamente quería que lo lavaran, y andaba con el pantalón abajo porque no quería subirse el pantalón con el poto sucio, y era una cosa muy difícil de afrontar porque tampoco le podés subir el pantalón porque es algo que él no quiere, no lo podés tocar. Entonces, bueno, fue una situación bastante compleja, y después, bueno, con esto, hablando de la familia, hablamos junto con la psicóloga que trabaja con el alumno, hablamos con la mamá y le propusimos que empezara a enseñarle a usar toallas higiénicas en vez de papel para poder implementar otros métodos que lo hicieran sentir más seguro. Y ahí surgió esto de que yo le lavo porque no quiero que se toque,
porque si no aparecen otras conductas. Y bueno, era algo que suponíamos con la psicóloga, pero fue muy fuerte escucharlo también de parte de la madre, porque se dio en un ambiente escolar y no teníamos las herramientas con la docente de grado para decir, bueno, ¿y qué hacemos ahora? Porque no, es un varón, no puedo entrar al baño con él, tengo que respetar su intimidad. Entonces, bueno, fue una situación bastante conflictiva. Hoy estamos en el proceso de que acepte las toallas higiénicas, de que se pueda limpiar, pero bueno, aparece esto también de lo complicado de afrontar ciertos temas con la familia, inclusive algo tan básico como lo es la higiene personal. Pero a ver, cuando uno logra, como dije recién, cuando el docente tiene las herramientas, que vos lo dijiste muy bien, no lo podía hacer porque sentía que no tiene las herramientas, y la culpa no es tuya. No te hemos formado en la facultad para que tengas las herramientas. Entonces me hago cargo. Ahora digo, era una oportunidad extraordinaria. ¿Por qué? Porque cuando uno habla con los papás y les dice, a ver, tengo un bebé, con discapacidad, sin discapacidad, no importa, tengo un bebé. Le tengo que cambiar los pañales, porque se ensuciaron. Yo soy la mamá. Entre mis responsabilidades están los cuidados del bebé, ¿no es cierto? Pero si yo voy a tocar su cuerpo, y voy a tocar en particular sus genitales, porque lo tengo que higienizar, yo debería decirle, te has hecho caca, la mamá te va a lavar, permiso, permiso, te voy a lavar la cola. Y cuando uno lo comenta esto, a veces con los papás se ríen entre ellos, porque dicen que es ridículo. Puede que se sienta como ridículo, porque se trata de un bebé, y se trata de la mamá, y se trata de las rutinas cotidianas. Pero lo que ocurre es que en ese acto, en el que yo le pido permiso al niño para higienizarle su cuerpo, y es un bebé, estoy instalando un hecho fundacional. Le estoy enseñando desde ahora que el cuerpo es el único territorio que le pertenece y que ni yo, y por lo tanto nadie más, puede tocarlo sin su permiso. Y si yo lo vengo haciendo desde que él es un bebé, cuando tiene 3 años o 4, ya no necesito decirle nada. Porque hace rato que lo tiene claro. Y lo mejor de todo es que yo también lo tengo claro. Porque yo como mamá debo propiciar que lo antes posible él se higienice solo, aunque se higienice mal. Por otra parte, hay que instruir y enseñarle a los papás que lo normal en todo bebé con discapacidad o sin discapacidad es que manipule sus genitales como parte del conocimiento de su cuerpo y como parte del placer que eso le va a generar, y que eso no tiene nada de malo, porque no es un acto libidinoso, y el placer no es algo culposo. Es una de las emociones de las que gozamos los seres humanos, así como también tenemos que afrontar el dolor. El dolor es parte de la vida y el placer también es parte de la vida. Pero por algunas razones, que no vamos a analizar hoy acá, se ha asociado el placer al pecado o algo indebido. Y eso no es así. Esa es una de las creencias con las que tenemos que trabajar. Entonces, si nosotros vamos a estar con ese prejuicio, pensando que si el niño se toca el cuerpo va a sentir placer, y que eso va a despertar en él comportamientos inaceptables o inadecuados, somos nosotros quienes tenemos que revisar nuestras condiciones. El niño lo único que está haciendo es lo que hace cualquier niño. Y que lo más saludable que podemos hacer es dejarlo tranquilo. Porque va a haber una etapa en que eso también, cuando él haya pasado esa etapa de autoestimulación y de reconocimiento del cuerpo, va a dejar de ser importante para él. Pero sí va a haber incorporado con toda claridad que nadie toca su cuerpo sin pedirle permiso. Y que cuando él va al baño, en la medida en que pueda lograr autonomía, tiene que higienizarse solo porque son sus partes privadas. Es más, si es posible,
Yo tengo que dejarlo en el baño, que haga sus necesidades, y estando afuera decirle, ¿terminaste? ¿Puedo pasar? Ir instalando el sentido de intimidad. Porque más tarde nos encontramos con los docentes de escuelas especiales, como nos ha pasado, por ejemplo, en alguna escuela de niños con discapacidad intelectual, que la directora nos decía, angustiada, que no sabía qué hacer con sus alumnos adolescentes que se masturbaban en el aula. ¿Cuál es el comportamiento que tengo que tener con eso?, nos decía. ¿Pero por qué llegamos hasta ahí? Porque nunca nadie a ese chico le hizo entender en el momento oportuno y como debía haber sido abordado, que así como tiene que tener intimidad para defecar y para orinar en un espacio físico privado como es el baño, cuando se tenga que masturbar también lo tiene que hacer ahí. Porque en la concepción de los adultos que trabajamos con esos chicos, ellos no tienen sexo, son angelitos. Son los mitos que hay. No tienen apetito sexual, sus hormonas no trabajan en su cuerpo. Entonces, si nosotros no deconstruimos esos conocimientos, esas creencias tan equivocadas, más vamos a poder acompañar a los papás. Y a los papás, cuando uno a veces les pone esta otra mirada, ¿y qué piensa usted si hiciéramos las cosas de este modo? ¿No le parece que lo estaríamos ayudando? Porque en realidad lo correcto es tal y tal cosa. E irle dando de a poco los mensajes para que los papás tengan tiempo de elaborar la idea y decir, pero entonces, como nos han dicho a veces, pero entonces yo hice todo mal. Usted y yo también hice todo mal cuando crié a mis hijos. Yo también lo hice todo mal. Pero bueno, eso no quiere decir que lo tenga que seguir haciendo mal. Si ahora me estoy dando cuenta de cuáles fueron mis errores, bueno, vamos a ir cambiando cosas. Es de a poco. Pero a veces llegamos a estas instancias y pensamos en el sujeto con discapacidad porque encima de todos los bloqueos que tenemos los adultos en los procesos de enseñanza, sobre el sujeto portador de discapacidad, pesan todos estos mitos y estos estigmas que hacen que todavía haya un divorcio mayor entre los dos. Entonces, es complejo, pero en cada gesto diario de la vida, la sexualidad está presente. De un modo u otro. Cuando elegimos la ropa que le vamos a poner, cuando elegimos el corte de pelo, cuando le elegimos el nombre al nacer, en cada acto de nuestra vida la sexualidad está presente. Entonces, en la medida en que lo vayamos haciendo consciente, en un de a poco, no se puede todo junto, porque son todas las ideas que a uno se le empiezan a atropellar en la cabeza, uno empieza a generar pequeños cambios de actitudes porque dice, pero esto, ¿por qué es así? Sí, porque siempre lo hice así, porque me dijeron que era así, pero ¿cuál es la razón? Y a veces no la encontramos. Entonces ahí es donde uno tiene que detenerse a buscar los fundamentos de las cosas, ver si se puede hacer de otro modo. Ahora sabemos ya por qué tenemos que enseñar eso. Porque es educación sexual integral. Integral significa atravesando todas las facetas y condiciones de un ser humano y además de manera oportuna. Y cuando la ley dice todos los educandos tienen derecho a recibir educación sexual integral en establecimientos educativos, públicos, de gestión estatal, privada, etc., nos está diciendo que nosotros tenemos una obligación legal. Porque si nosotros no cumplimos con nuestra obligación, le impedimos al niño acceder a su derecho. Este es un fundamento legal para los papás, pero a los papás no les satisface, porque esta es la letra muerta de la ley para ellos. Esta letra cobra vida cuando nosotros se lo trasladamos a hechos concretos, como el ejemplo que vos pusiste, Anita, recién. Si nosotros le decimos a la mamá, no tenga miedo de enseñarle a higienizarse solo, porque usted tiene que trabajar para que él sea autónomo. Y su cuerpo es su territorio, es su privacidad. Él es como cualquier otro niño. Tiene que tocarse sus genitales para descubrirlo, para saber cómo se sienten, pero en él no hay ninguna intención
maliciosa al hacerlo. Quédese tranquila. No vea en eso algo malo, porque no hay nada malo. ¿Usted estaría tan preocupada si él se mete el dedo en la oreja y se saca la cera de la oreja? No, ¿no es cierto? Bueno, ¿y por qué tiene tanto miedo de que se saque la caca del poto? Es lo mismo. Hay que enseñarle cómo y dónde hacerlo, nada más. Entonces, le vamos quitando presión a los papás. Porque ellos sienten que si se descuidan en esto, el niño puede ser abusado. En el fondo, ese temor es el fantasma que atraviesa todo su pensamiento. Para eso la educación sexual integral es fundamental, justamente. Otra pregunta que creo que es importante que nos hagamos es ¿qué es y qué sabemos de sexualidad? Porque desde el cuerpo, los afectos, los derechos, los tipos de familia, las formas, ¿qué tiene que ver la reproducción sexual? Por ejemplo, miren, una pregunta que se me viene ahora a la cabeza. Comentábamos con un estudiante, ¿cómo le explicarían, un estudiante de profesorado, cómo le explicarían a sus alumnos que llega el bebé a la panza? Porque dice que uno de los chiquitos había llegado a la casa con la noticia de que la maestra estaba embarazada. Entonces la pregunta del millón, ¿y cómo llegó el bebé a la panza de la maestra? Bueno, entonces, ustedes se ponen en el rol docente y díganme cómo le van a responder esa pregunta a un niño de 5 años que le está preguntando cómo llegó el bebé a la panza de la señora. Ustedes no saben, chicas de 20 y pico años. Las vueltas. ¿Saben? Las vueltas, los periplos y las cosas que tuvimos que escuchar que iban a tratar de explicarle de los modos más, más insospechados. Y la dificultad... Las risas, el nerviosismo, la falta de vocabulario simple para explicar. Y estábamos en un taller de adultos. Exacto. Eran estudiantes del profesorado. Y bueno, las vueltas que le dieron, les dijimos al final, bueno, a ver, hagan un dibujo en el pizarrón para explicarlo. Peor. Peor. No. Una chica dijo, no, yo no lo puedo dibujar. No lo puedo dibujar. Se paró el único varón que teníamos en clase y dibujó. Con una claridad. El único varón, por fuera de todos nuestros prejuicios que podamos tener de género, él fue el que se paró y dibujó. Pero a todas estas vueltas que daban, aparecía con mucha frecuencia el hecho de decir, como la mamá y el papá se aman, ¿no? Y en esa explicación hay implícito, también está sesgada esa explicación. Porque sabemos que en la realidad no todas las relaciones sexuales están guiadas por el amor. Y que no necesariamente tiene que haber amor para mantener relaciones sexuales, y que el placer y el amor son dos emociones diferentes, que a veces pueden confluir y darse juntas, pero otras veces no. Entonces nosotros lo vamos a estar confundiendo. La verdad sería decirles que el pene del varón entra en la vagina de la mujer, deja unas células que se unen con otras células y a partir de ahí se forma un bebé que empieza a crecer en la panza de la mamá. Y a veces cuando le decimos eso, para el chico es suficiente. Lo entendió una vez y se quedó tranquilo y chao. Y otras veces... Y en el mismo taller, discúlpame Alicia, en el mismo taller el varón lo explicó de esa manera y todas las chicas dijeron, ¡ay, qué fácil, qué simple! Tomaron conciencia cuando lo escucharon en el otro, que no podían, ellas no habían encontrado las palabras y la manera de hacerlo. Y después cuando se hizo la otra pregunta, que muchas veces viene detrás de esa, que, ¿y ahora por dónde sale? Era otro tema explicarle por dónde sale. Entonces, si el niño tiene una discapacidad auditiva, por ejemplo, o una discapacidad visual, nosotros tenemos que ser los expertos para sortear las barreras. Las barreras no es nada nuevo. Nosotros, el que está ya trabajando en la escuela especial, sabe cuáles son las adecuaciones en los materiales, en
en el texto, en lo que sea, que debe hacer didácticamente para que poner al alcance del otro. El tema es cómo tratar el contenido. Y el contenido primero lo tenemos que deconstruir en nuestra mente para poder transmitirlo con esa naturalidad y con esa simpleza y con esa honestidad. Porque esa es la verdad de las cosas. ¿Mm? Entonces, cuando decimos qué es la sexualidad, tenemos que recordar que el desarrollo humano, desde el primer al último día de nuestras vidas, es sexual. No existimos en el mundo de otra manera que no sea de una manera sexual. ¿Mm? No existen seres asexuados en la especie humana. Todos somos sexuales, de un modo u otro. Y la sexualidad, a través de la forma en que está organizada la sociedad, atraviesa todas nuestras acciones. En todo lo que nosotros hacemos, nos presentamos y somos fulano de tal con tal entidad sexual. ¿Mm? Estas mismas preguntas nos Acá las Lorena aporta también, Lorena dice que también hay que explicar solo lo que se pregunta y de la manera que pueda entender de manera simple. Exacto. Las respuestas tienen que estar dirigidas exactamente a aquello que el niño preguntó. Y cuando nosotros empezamos a dar rodeo y a decir, cuando la mamá se encontró con el papá y se enamoró y como se querían mucho, se dieron muchos besos y entonces le empezó a crecer el bebé en la panza a la mamá, ahí nos comimos una parte enorme de la historia, desvirtuamos la realidad, la pasamos por un tamiz que no tiene que ver con lo que el niño había preguntado. Y eso, digamos, refleja de manera clara todas nuestras cuestiones internas. Y es ahí donde podemos equivocarnos más. Entonces, con respecto a la discapacidad, deberíamos hacernos nosotros, que somos los profesores de educación especial, las mismas preguntas. ¿Mm? Porque muchas veces, y sin darnos cuenta, se filtran nuestras cosas inconscientes respecto de la discapacidad. Tenemos un montón de formación científica, hemos escuchado horas y ríos de tinta de la discapacidad, pero en el fondo hay creencias muy ocultas que están en nuestro inconsciente que afloran en el momento menos pensado. Entonces, ¿cómo hemos aprendido sobre discapacidad? ¿Quiénes nos han enseñado? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cuándo conocimos por primera vez en nuestra vida una persona con discapacidad? ¿Cómo la conocimos? ¿Cómo nos sentimos cuando la conocimos? Hacer esa reflexión y ese proceso es muy útil también, porque ahora yo estoy en un lugar donde se produce esa interseccionalidad. Este sujeto que yo tengo adelante es un sujeto que necesita ser educado en sexualidad y que es portador de una discapacidad. Entonces, hay una vulnerabilidad extra si yo no hago bien mi trabajo. Tengo una doble responsabilidad. Aquí surgen nuevos interrogantes cuando el destinatario presenta diversidad funcional. Diversidad funcional implica la negación del déficit. Yo dejo de reconocer que tiene una pérdida auditiva porque digo que es una persona sorda o porque digo que es una persona con discapacidad cognitiva o con diversidad funcional. Dejo de reconocer la existencia del déficit. ¿Qué creen ustedes? El déficit Hola, sigue... yo de nuevo. Bueno. Yo creo que no, que
al contrario, sobre eso trabajamos, no para resaltarlo, sino para trabajar sobre ese déficit por el cual nos hemos especializado y capacitado y en el cual tenemos que trabajar para brindarle las herramientas a la persona con discapacidad para poder desempeñarse en el ámbito social o en el ámbito de la vida cual fuere. Exacto, es decir, que nosotros no podemos dejar de reconocer o de estar conscientes de que la persona no escucha, o de que la persona no ve. Pero también tenemos que estar conscientes de que lo que le pase con eso no tiene solo que ver con él. Mucho tiene que ver con lo que nosotros, que sí podemos escuchar o ver, hagamos para facilitarle las cosas y hacerle posible tener una calidad de vida lo más normalizada posible. En cambio, si nosotros las barreras sociales las ignoramos y dejamos que él se las arregle como pueda en su condición, pues entonces no estamos en un modelo social. El cambio terminológico es necesario, hay que anteponer la palabra persona. Persona con déficit auditivo, persona con discapacidad, persona con déficit cognitivo. Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes. No, Yo creo que sí, porque, o sea, el persona siempre va adelante porque primero es persona y después está el déficit, discapacidad o situación X de cada uno. Por ejemplo, yo soy una persona y soy petiza, es una cualidad mía, no tienen nada, es un aspecto físico, pero no dice nada de mí como persona. Entonces sí, yo creo que el persona siempre va ante todo. entonces el lenguaje no es neutro. Entonces no es algo menor el cambio terminológico, porque nos ayuda a recordarnos que lo importante es respetarlo como persona, es poner por delante su condición de persona. Las condiciones que lo acompañen como persona. Como bien decía Camila, yo puedo ser miope, ¿no es cierto? Y tener una funcionalidad mucho más aceptable que una persona ciega, porque a lo mejor con una prótesis visual y demás me las arreglo. Pero es una condición que me acompaña y me limita en muchas cosas. Entonces, la condición es una cosa, pero el ser es el ser de ser persona. El ser humano. Y esto nos pone en igualdad de condiciones a todos, porque ¿quiénes son los diversos? Todos somos diversos. Vos, yo, nosotros o ellos, todos somos diversos. Algunos necesitan más apoyo que otros y van a tener más dificultades para funcionar, un poco por el contexto y otro poco por su propio déficit, y otros tendremos más facilidad para funcionar. Pero todos somos diversos, en uno u otro sentido. Entonces, ¿cuáles son las barreras sobre las que podemos actuar desde el conjunto? Ustedes ya bien lo habían dicho recién. A ver, ya me perdí la plantilla, pero lo voy a retomar oralmente para no perder el hilo. Ustedes lo dijeron muy bien cuando dijeron tenemos que incluir a las familias. ¿Cómo podemos actuar desde el conjunto para derribar todas estas barreras? Incorporando a las familias en el proceso de educación sexual integral, incorporarlos a la escuela, acercarlos a la escuela, debatir con ellos los contenidos que necesitan ser trabajados. ¿Por qué es importante cambiar una palabra por otra? ¿Por qué los niños no necesitan formar fila de varones y de mujeres? ¿Por qué no necesitan estar con el pintorcito rosado y azul? ¿Por qué los baños tienen que dejar de ser un misterio? Una docente de la escuela Carmen Veralera nos contaba que toda la vida ella en el jardín había tenido unas batallas campales con los chicos todos los años, porque la guerra de todo el año era que los varones se querían meter en el baño de las mujeres y las mujeres se querían meter en el baño de los varones durante el recreo. Tenía que montar guardia en la puerta de los dos baños casi todos los recreos, porque esa era la lucha de todos los días. Hasta que un día, después de hacer la capacitación, dice, tomé una decisión. El primer día de clase los llevé a todos a conocer los dos baños. Se acabó el problema.
Le explicó lo Una que era visita guiada les hizo. que era un mingitorio, que los varones tenían pene, que orinaban de pie, que pa. Cuando miraron y reconocieron todo, que no había ningún misterio, se acabó la guerra de los baños en el patio a la hora del recreo. Entonces, muchas veces los problemas los generamos nosotros, con todas estas matrices que traemos de hace años y de las cuales a veces ni siquiera somos conscientes. Perdón, me vuelvo para atrás, me voy para atrás. Ya habíamos preguntado si la ESI es para todos, ¿no? La ley 26.150. Ustedes dicen sí, que es para todos. Todos somos personas, todos somos sexuados y todos necesitamos acompañamiento en el proceso de crecer. ¿Mm? Ahora, ¿qué se requiere para enseñarles? Se requiere estar capacitado. Y la capacitación es un proceso de deconstrucción primero para construir conocimiento de eso. Los contenidos que tiene que darse, los contenidos que prescribe la ESI, están claramente enunciados y secuenciados en los lineamientos curriculares que fueron publicados en el año 2002. De modo que cualquiera de ustedes, si no los conoce, los puede descargar de internet y leerlos. Ahí están pautados qué cosas se deben enseñar en nivel inicial, en primaria, en primer ciclo, segundo ciclo y tercer ciclo, porque están pautados tal como era en aquel momento la organización de la EGB. Pero acá surge algo que tiene que ver con lo que ustedes creo me decían recién, cuando hablábamos de los lineamientos. A veces se me fue lo que les quería comentar. Cuando ustedes, perdón, creo que era Cintia la que lo dijo al principio. Dijo, yo tengo 2 horitas para enseñarle a esto. Pero la ley, al igual que los lineamientos, prescriben con toda claridad que la enseñanza de la ESI es transversal. ¿Qué significa esto? Que todas, absolutamente todas las áreas curriculares deben estar atravesadas por la ESI. Entonces, si yo estoy enseñando organización familiar, no sé, en ciencias, en el área de sociales, y después estoy enseñando lectura en el área de lengua, y ese texto tiene que ver con la organización familiar, voy a elegir un texto que tenga que ver con la diversidad de familia. Si en plástica les tengo que hacer dibujar a la familia, los chicos dibujarán su familia tal y como está conformada. Y todos los formatos familiares son válidos. Porque en algunas casas habrá mamá, papá y hermanos, y en otras habrá una mamá y hermanos, en otra habrá 2 mamás, o 2 papás, o una mamá y un esposo de la mamá y un papá en otra casa con otra esposa. Los formatos familiares son diversos. Han cambiado, forman parte de la realidad cotidiana de nuestros chicos. No podemos seguir enseñando que la familia está conformada por papá, mamá y hermanos. Entonces, Profe, quiero hacer una acotación en ese sentido. La semana que pasó, que festejaron la Semana de la Familia en las escuelas y se trabajó mucho sobre la familia. En primer grado, donde estoy haciendo la integración, a la seño le costó bastante ahondar en el tema diversidad de familias, y bueno, les iba preguntando cómo están conformadas sus familias a cada uno de los y las alumnas, y en un momento llega a preguntarle al nene con el que yo estoy integrando, y el nene dice, mi seño Ana, refiriéndose a mí, tiene una novia, no tiene un novio. Y a mí me dio gracia porque yo no quería intervenir para no generar conflicto con la docente, y la seño me dio pie a hablar, y bueno, comenté mi situación, con quién vivo, y me sorprendió mucho la respuesta de algunos de los alumnos,
una de las nenas, por ejemplo, dijo, señor, pero eso es pecado, la señora se va a ir al infierno, con 6 años. y uno, yo que vengo de una crianza evangélica, mis papás son pastores, yo escuché eso, hasta el día de hoy lo escucho y lo sufro, y es algo que transito hasta el día de hoy, pero escucharlo en un niño, en una niña de 6 años, dije, qué alejados estamos de la realidad, fue totalmente impactante. Y la docente también se quedó en una posición de, ¿y ahora qué digo? ¿Ahora qué hago? Porque tampoco podés decirle a ese niño lo que te enseñaron tus papás está mal. Pero sí, yo hablé siempre desde el respeto, le dije, bueno, como yo respeto tu forma de familia, vos tenés que respetar en igualdad mi forma de familia. Fue lo único que me salió y que pude decirle, porque también para mí fue muy impactante. Claro, porque en realidad, claro que es impactante, pero uno tiene que tener claro que el niño lo único que hace es reflejar los valores que está recibiendo con tanto fundamentalismo en su propia familia, lo cual uno no puede, digamos, decir un juicio de valor. Pero lo que sí tiene que, creo yo, ir marcando en la escuela es que una cosa son los principios religiosos y otra cosa son las normas de convivencia social. Entonces, acá en la escuela nos manejamos con las normas de convivencia social. Todos nos respetamos porque cada uno dentro de su grupo familiar y en su intimidad tiene derechos a vivir y a desarrollar sus relaciones como quiera. Y los demás no podemos decir que eso está bien, está mal, ni decir que es feo, que es pecado. Vos en tu convicción religiosa o en tu familia, en la iglesia, quizás ustedes piensan de una manera u otra, pero acá no se discuten los principios religiosos, acá son las normas de convivencia de la escuela. Yo creo que la palabra respeto es la palabra clave ahí, que es la que vos usaste. Está muy bien haberle dicho esto. Tenemos que respetar las diferentes formas de pensar. En tu familia piensan así, y fuera de tu familia hay personas que pensamos distintos y tenemos otras organizaciones familiares, que no son ni buenas ni malas, son distintas. Diferentes. Claro, empezar a hablarle en estos términos para que no sea el único discurso el que se escucha en la casa, porque vos misma dijiste todavía lo estoy sufriendo. Entonces, y no me cabe duda que sí lo dice. Ahora, ¿tiene una persona que pasar por ese calvario para poder ser ella misma? Es lo que nosotros le estamos, la mochila de piedras que le estamos cargando en la espalda. ¿Con qué derecho? Hemos escuchado en las capacitaciones testimonios de personas que ustedes no se podrían imaginar. Alicia, discúlpame un minuto. Sí. Perdón. Mariana, te escucho. Me corta mucho internet, se me va, no sé si me están escuchando. Que también hay un camino inverso, porque acá ese nene como que refleja la educación de esa familia y el pensamiento de esa familia. Pero también se encuentran grupos familiares donde los chicos tienen la cabeza tan abierta que se confrontan con los padres con ese discurso. Entonces, también pasa esto, porque no es solo que el niño absorbe lo que los padres dicen. Los chicos ahora, con esta mentalidad tan abierta, vienen con planteos mucho más, bueno, redundo con abierto, y confrontan con mentalidades que están más cerradas. Entonces también hay un ida y vuelta, y cada familia, cada casa, es también toda una historia distinta. Claro, sin duda. Eso que dice Mariana es muy cierto, porque también hemos escuchado toda clase de ejemplos de las propias docentes, decían, que un día había llegado el hijo, o el sobrino, o el nietito, qué sé yo, y les había dicho, la señora en mi aula, el fulanito, dijo que tiene 2 papás. Y esperando a ver la reacción de los demás. Y dice que yo me quedé primero así, después dije, y bueno, está bien. En la casa de los 2 papás, hay 2 papás, a vos te tocó un papá y una mamá. Pero dice, primero me tomó más parada, y después me di cuenta que dije, bueno, pero a ver, yo no tengo que hacer ninguna historia de esto. Si ellos lo han explicado con naturalidad en la escuela, yo no tengo por qué mostrarle. Pero a ella misma en el momento le sorprendió la naturalidad con que el niño lo había tomado.
Entonces, esto de que la escuela se convierte en un discurso alternativo es interesantísimo y es la misión de la escuela. No descalificar a la familia, no confrontar con la familia ni ir al choque, pero sí decir, bueno, esta es la posición de las ciencias sociales, esta es la posición del desarrollo actual de las cosas. ¿Mm? Porque no hay ninguna razón, ni biológica ni psicológica, que diga que los heterosexuales somos los normales y que tenemos la razón de las cosas. Porque los grupos dominantes en todos los términos sociales tienen a lo mejor la ventaja de ser mayoritarios, lo cual no quiere decir que sea lo normal. ¿Y de dónde sacamos este concepto de normalidad tan discutible? Entonces, empezar a deconstruir estas verdades tan absolutas y fundamentalistas que tenemos dictadas en nuestra cabeza a fuego, es un trabajo con nosotros mismos, que toma tiempo y que lo vamos logrando con mayor o menor éxito de a poco. Bueno, como les había dicho ya en otro momento, entonces, si hablamos de enseñar, y si estamos posicionados en el modelo social de la discapacidad, ¿solo enseñamos trabajando con los niños y las niñas o también incluimos a sus familias? No podemos hacerlo solo con los niños y dejando a la familia afuera, al margen de toda esta discusión y este proceso de cambio. Los tenemos que sumar. Y tenemos que ser lo suficientemente pacientes, amplios, tranquilos, pero seguros, para poder ir guiando sabiendo que no todo, que no el 100% se va a sumar. Eso también hay que saber. ¿Sí? Es probable que pase. Bueno, con respecto a las barreras con las que nos vamos a encontrar, ustedes deben saber de eso mucho más que yo porque están en las escuelas. Entonces, cuando tenemos una persona portadora de una discapacidad física, sabemos que las barreras de acceso son barreras sobre las que podemos hacer cosas para mejorar. Podemos poner rampas, podemos poner ascensores accesibles, podemos poner sanitarios accesibles, podemos construir lugares con pasillos amplios, con aulas accesibles, con mobiliario accesible, teatros, transporte, mejorar la accesibilidad a esos lugares que históricamente han sido diseñados para quienes no tienen ningún problema de motricidad ni de desplazamiento. Con una actitud de desprecio total por las minorías. Porque como la mayoría no lo necesitamos, hacemos cordones en todas las esquinas. Cuando ustedes van a otras ciudades ven que los cordones no existen. La bajada del lugar de tránsito del peatón a la calle es siempre una pendiente muy suave. No hay cordones en ningún lado. Acá nosotros nos encargamos de construir barreras por todos lados. El que tiene que andar en silla o con un carrito, lo que sea, bueno, hay que romper todo y hacer rampas. Pero bueno, la torpeza la tenemos por haber ignorado históricamente las necesidades del colectivo y solamente quedarnos con la mayoría. Ni qué hablar de las barreras comunicacionales. Tenemos gente que hace añares en Buenos Aires que está haciendo campañas para lograr subtítulos en los informativos. Porque tienen problemas para escuchar los medios de comunicación. ¿Qué vamos a hablar de la lengua de señas? Si no ponen subtítulos, que es algo que hoy en día se puede, con un clic, se puede agregar a cualquier película. Y en los noticieros no ponen intérprete ni ponen subtítulos. Entonces, la diversidad es un discurso, pero las barreras que podemos derribar todavía están en lista de espera. Lo mismo diría con la tecnología adaptada, ni hablar, que es como hablar de estar en mar. Pero lo más difícil, créanme, porque todo esto se resuelve con plata. Todo esto se resuelve con plata. Lo más difícil es abrir las cabezas. Ahí es donde tenemos los verdaderos problemas. Porque las barreras actitudinales tienen que ver con la información certera, con el manejo de información certera,
con el capacitarse en buenas prácticas y con el ser empático con ellos, recordando que puedo ser yo en cualquier momento. Nada dice que yo no pueda pasar a ser de ese colectivo minoritario en cualquier momento. No tenemos conciencia de eso, ¿no? Entonces, en este lugar creo yo es donde más tenemos que trabajar, y ni qué decirles cuando el contenido tiene que ver con la ética. Derribando mitos y falsas creencias es el primer trabajo que tenemos que hacer para derribar barreras en torno a la sexualidad. ¿Cuáles serían los mitos? Se dice que las personas con discapacidad son asexuadas. Y si no se dice, se piensa. Es un angelito. Le faltan las alas nada más. No sienten atracción ni deseo sexual. Y si se tocan, por ahí vamos a estar en problemas, como decía Anita. ¿Sí? No se tiene que tocar por las dudas. Que no es una crítica maliciosa. Es entender hasta dónde llega lo absurdo de la situación, ¿no? Y que lo tomamos como una verdad. No pueden ser deseados por otros. Porque si es una persona con discapacidad, ¿quién se va a fijar en él o en ella? En el otro extremo, cuando la persona con discapacidad intelectual, por ejemplo, llega a una edad adulta, se piensa que pueden ser hipersexuales y convertirse en agresores sexuales porque no tienen control sobre los impulsos. Si no lo tienen, es porque nunca se lo enseñaron, ¿no? Porque nunca asumimos que era una persona sexual. Entonces ha llegado a ser adulto y tiene un vacío total en ese aspecto de su vida. Tenemos la certeza de que no pueden cuidarse solos ni ahora ni nunca, que no tienen ni deben tener relaciones sexuales, que deberían casarse con personas como ellos, solamente, que no deberían tener hijos, que no pueden conformar una familia propia porque no se pueden hacer cargo. Los estereotipos de género sobre las actividades laborales siempre están presentes. Los chicos van a los talleres de carpintería, las chicas a los talleres de cocina, o tareas domésticas de cualquier tipo. Y la educación sexual solo promoverá ideas y comportamientos inadecuados. Hemos listado algunas de las cosas que surgieron de las propias personas con las que hemos ido trabajando. Ninguna de estas cosas funciona, pero están asumidas como ciertas en la cabeza de muchos. ¿Qué consecuencias negativas tienen estos mitos? En principio, la negación de la sexualidad y por lo tanto el derecho a su ejercicio. El ejercicio de la sexualidad es un derecho humano. Si nosotros le negamos la condición de ser sexuado a una persona porque es portadora de una discapacidad, estamos cometiendo, sin saberlo, un atentado contra los derechos básicos que le corresponden como persona. La represión enérgica de cualquier manifestación sexual, eso está mal, no seas cochino, eso no se hace, esas palabrotas no se dicen, ¿no? Las palabrotas pueden ser culo, teta, que niños las dicen en los lugares inapropiados o en el momento socialmente inaceptable. Bueno, pero es parte también de que nunca le enseñamos qué palabras sí y no y por qué, o dónde y cuándo, ¿no? Como tantos otros comportamientos. Ahora, con esto de no seas cochino, hay o eso está mal, hay un contenido que el chico de hoy le puede inferir qué quiere decirme la persona que me dice no seas cochino. ¿Cuál es
la carga que tiene esa expresión para un sujeto con una discapacidad intelectual que se está masturbando en el aula delante de sus compañeros? ¿Qué puede interpretar de esa expresión? No sea consciente. Un profesor de educación física en una escuela de educación especial le plantea eso a la directora: ¿qué hago con este chico? Y este profesor de educación física se supone que tendría que tener muy claro las cosas que le pasan al cuerpo. Y estaba de lo más azorado y desorientado. La negación o intromisión en el derecho a la intimidad. Esto es una cosa tan frecuente de ver. Como decíamos recién, como el chico es portador de una discapacidad, la mamá le limpia el traste hasta que tiene 9 años. Y después lo lleva al baño y está sentada ahí con él, para que no se ensucie, o para que no se toque, o no sé para qué. Pero no hay momento en el que el niño pueda tener intimidad. Y todos los seres humanos tenemos derecho a la intimidad y tenemos necesidad de intimidad. Entonces, enseñarle al chiquito a bañarse, y aunque la mamá esté ahí cuidando, porque se preocupe de que puede haber algún riesgo de que le pase algo si está sentadito solo en la bañera, le damos el jabón y le decimos: lavate tus partes íntimas, lavate el pene, lavate la vagina. La mamá te va a lavar la cabecita si necesitas, pero ahí te lavas vos, porque son tus partes íntimas. Como pueda, como le salga. Si en algún momento lo tengo que ayudar por una cuestión de higiene y de salud, bueno, le voy a tener que decir: me va a tener que dar permiso, pero me parece que no ha quedado bien limpio. Le voy a repasar. Pero le vamos dando la autonomía para que lo antes que pueda sea capaz de higienizarse, de cuidarse, de secarse, de vestirse, de ir al baño cuando necesita hacer sus cosas privadas, cerrar la puerta y quedarse en el baño y tener el espacio y la tranquilidad de poder hacerlo. ¿Mm? Entonces, el respeto a la intimidad del niño es un respeto que nosotros también tenemos que enseñarles a las familias a cultivar y a proteger. Porque si nosotros también le enseñamos que ese espacio es de él, nadie más va a entrar al baño. Si no entra ni la mamá ni el papá, él no va a querer que entre nadie más al baño. Tan preocupados que están por los abusos. Todas estas conductas ayudan al autocuidado. ¿Mm? Acá también hemos puesto el incremento del riesgo, ya que mientras más aislados y sobreprotegidos están, más vulnerables son a los abusos. Porque el niño no tiene ninguna herramienta para autoprotegerse, siempre hay un otro que está tomando las decisiones por él. Entonces, ¿qué ejes prescribe la ley para trabajar eso? Sintéticamente, podríamos decir muy sintéticamente, que se organizan en torno a estos 5 ejes. El cuerpo, el género, la diversidad, los afectos y las relaciones vinculares y los derechos. Inmerso en estos 5 ejes hay un sinfín de temáticas, es casi inagotable, pero podemos ir abriendo, por ejemplo, alguno, como podría ser el cuerpo, que quizás es el más cercano desde el punto de vista de que siempre hemos sido más o menos educados en sexualidad en torno al cuerpo, mal o bien, a diferencia de otros ejes. Y acá se abren una serie muy amplia e importante de temáticas o de líneas temáticas que se relacionan con el eje del cuerpo y que van como increyendo a lo largo del proceso educativo, ¿no es cierto? Y ahí prescriben los lineamientos curriculares, cómo y cuándo se empiezan a introducir cada uno, y los anteriores se empiezan a profundizar, porque a lo mejor el conocimiento y el cuidado del cuerpo lo comienzo en el jardín, pero lo continúo a través de todo el ciclo primario. Porque cada vez voy profundizando en mayores detalles, en mayor conocimiento del propio cuerpo. El conocimiento del cuerpo, por ejemplo, hasta no hace mucho, yo recuerdo una escuela a la que fuimos, por ejemplo, una escuela que estaba en la zona de
Fray Luis Beltrán. Me acuerdo porque entramos a un aula donde justo estaban todas las láminas del cuerpo y de los sistemas, ¿no es cierto? El sistema circulatorio, el sistema respiratorio, todas las láminas de cada uno de los sistemas pegados en el friso alrededor del aula. Estaban todos los sistemas del sistema reproductivo. Y cuando le pregunté a la maestra si no le habían mandado las láminas del sistema reproductivo, me dijo, sí, las tengo en el armario. Ni siquiera las había podido pegar en la pared. Imagínense, y cuando uno mira las láminas le ve un pene chiquitito así, una vulvita que casi ni se ve. Y cuando le preguntan la diferencia entre vulva, vagina, clítoris, como que ni siquiera la pueden definir claramente, no tienen muy claro a qué nos estamos refiriendo. O sea, que estamos hablando de los conocimientos de un jardín de infantes. No podemos ir a enseñar eso en estas condiciones. Tenemos que repasar todo. Tenemos que repasar, cuáles son las partes también del cuerpo masculino. Los conductos femeninos, pero alguien sabe dónde están, la uretra, por qué, si tienen un solo orificio, tienen dos, tienen tres. No podemos no saber esas cosas. Del conocimiento pasamos al cuidado, porque si el cuerpo es mi único territorio privado y personal, está íntimamente asociado a que lo único que socialmente puedo usar para comunicarme con los demás y para tocarme con los demás son las manos. Y siempre y cuando el otro me lo permita. A ver, dame un segundito, Mariana, ¿podrías tomar el punto 2? Sí, sí. Perdón. Alicia, son las 8:10 prácticamente Bueno, por el tiempo, porque nos quedan 10 minutos. Bien, vos avanzá un segundito, entonces ya nos vamos a tener que despedir enseguida. Bueno, todo lo que hemos ido hablando desde el principio, cuando hablábamos de las emociones, los sentimientos, que tenemos que ir trabajándolo, todo esto lo va contemplando los lineamientos, desde el cuerpo, desde el género, desde todos los aspectos que les mencionó Alicia recién. Y bueno, y uno va llevando a otro, porque esto del conocimiento y cuidado del cuerpo nos lleva al autocuidado y salud. Y esto, como hablábamos recién, de que el respeto por el cuerpo del otro, el permiso, el pedir permiso, como que también vamos trabajando, vamos previniendo toda la parte del abuso, porque le vamos dando al niño indicadores de decir, tu cuerpo es tuyo, es tu terreno que vos solamente vas a saber cuidar. Entonces, prevenimos esto de que el otro avance sobre ese niño. Entonces, es un trabajo que se va haciendo desde muy chiquito. Por ejemplo, a nivel anecdótico, yo fui madre justo cuando hacía toda la licenciatura en psicomotricidad, y a mí me instalaron esto del pedir permiso. Entonces, cada vez que iba a cambiar el pañal, yo le decía, bueno, permiso, voy a sacarte el pañal. El día que yo no lo decía, la rigidez del cuerpo de mi hija era increíble. Como esos rituales se fueron como instalando en ella y fueron marcando los tiempos y los momentos y el respeto por su propio cuerpo. Entonces, bueno, esto es como un efecto dominó, lo hemos puesto como en un orden, pero es un efecto que conlleva uno al otro. Sí, Alicia. No, iba muy bien eso, yo me quedo escuchando. En realidad, bueno, Mariana y yo hace mucho que trabajamos juntos, así que cuando una termina, la otra sigue, porque estamos las dos en la misma sintonía, pero lo importante acá es recordar esto, ¿no? Que el cuerpo es el territorio donde todo sucede. Entonces, si nosotros, que somos los adultos, empezamos respetándolo desde el momento mismo en que nace, asignándole la entidad que ese cuerpo tiene, que es la historia, el registro de la historia vivencial, que es el sujeto que se está empezando a construir en cuerpo y en psiquismo.
Si nosotros actuamos, como dice Mariana, de ese modo, estamos garantizando la autonomía y el autocuidado para momentos futuros. Nosotros no vamos a tener mucho más tiempo, pero este es uno de los ejes interesantes que trabaja la ley, sobre el cual ustedes podrían hacer un montón de preguntas si quieren, pero recuerden esto, ¿no? El cuerpo es mi historia, es el registro de mi historia, es el espacio de mi intimidad y es donde se va a forjar mi identidad. ¿Sí? Yo me construyo a partir de mi cuerpo, como persona, con determinada identidad sexual, con determinadas preferencias, con determinadas instancias de goce o de displacer, y todo eso va quedando registrado en esa memoria corporal. ¿Cómo podemos contribuir a construir esa historia desde la escuela? Promoviendo la internalización de valores relacionados con el papel de los varones y de las mujeres sin estereotipos, en un marco de equidad. A eso se le llama educación con perspectiva de género. La gente escucha educación con perspectiva de género e inmediatamente dice, ah, no, pero son las feministas que odian a los varones. Fíjense que recorte tan, perdonen la expresión, pero realmente asociado a la ignorancia. Entonces, para poder derribar también estas aseveraciones, estas descalificaciones tan tomadas de los pelos, tenemos que saber, tenemos que ponernos a leer, tenemos que instruirnos acerca de qué significa educar con perspectiva de género. Significa tratar de llevar las normas de convivencia a un plano de equidad en el cual las mujeres no seamos un género en desventaja por nuestra sola condición de ser mujer. Y que tengamos los mismos derechos y libertades en términos prácticos, no en términos discursivos, en términos prácticos y reales que el que tienen los varones. ¿Mm? Dejamos que muchas veces los estereotipos, que son imágenes mentales simbólicas de una persona compartida socialmente, terminen atravesando todas las acciones que llevamos a cabo en la escuela. Los juguetes que los chicos eligen, los juegos a los que juegan, los deportes en los que pueden participar en un torneo, la ropa que se ponen, la forma en que se peinan, la forma en que hablan o no hablan. En una escuela un maestro nos decía, una escuela urbano marginal donde los chicos usaban un vocabulario que socialmente podría ser bastante criticado, porque insultaban, usaban palabras fuertes en el recreo, ante cualquier cosa que pasaba, la violencia estaba a la orden del día, pero a él lo que le preocupaba era que las chicas dijeran cuidado. Eso era algo que lo superaba. Él no podía aceptar que las chicas dijeran eso, no que todos sus alumnos o cualquiera de sus alumnos lo dijeran. El problema era que lo dijeran las chicas. Entonces, y él no era consciente, porque lo hacía con la mejor intención, pero cuando uno empieza en esas frases a develar todas las condiciones que hay detrás, uno dice, no, bueno, hay mucho que trabajar con estas personas para que podamos empezar a transformar la educación sexual en una educación sexual integral. Bueno, como estamos ya muy sobre la hora de cierre, les cuento que teníamos muchos temas bonitos para seguir hablando con ustedes, como son, por ejemplo, las definiciones de abuso infantil, que no solo se limitan al abuso sexual, que hay muchas otras formas de abuso que lamentablemente son muy frecuentes en la niñez, en nuestras infancias, particularmente si nuestros niños son portadores de alguna discapacidad. Entonces, este sí que es un tema fuerte y comprometido para trabajar con las familias, porque también se ha instalado en muchos estratos sociales el hecho de que
gritar, insultar, zamarrear, castigar con abuso, que es una forma de educar. Está el micrófono abierto. Aceptable de educar. Y sin embargo, están categorizadas claramente como abusos sobre niños. Acuérdense que tenemos normativas internacionales y leyes en nuestro país que regulan muy claramente todos estos comportamientos. Entonces, trabajar esto, aunque solo pudiéramos trabajar en un proyecto anual, el tema del abuso con las familias de nuestra escuela, les aseguro que habríamos hecho una hermosa campaña de esto. Porque habríamos trabajado núcleos temáticos que protegerían en gran medida a nuestros niños y les darían herramientas para vivir mejor en sus familias también. Entonces, bueno, en otro futuro encuentro, si ustedes nos vuelven a elegir, con todo gusto seguiremos con este otro tema. Y de lo contrario, hay opciones en nuestra facultad de capacitación muy, muy bonitas, como por ejemplo la diplomatura en educación sexual integral, que ya se está dictando la segunda corte, son capacitaciones que duran 8 meses, y que las genera la facultad desde la Secretaría de Posgrado. Y si no, el Instituto de Educación Sexual, de Educación, Sexualidad y Derechos, que forma parte, es un espacio institucional de la facultad, a donde ustedes también pueden canalizar inquietudes o necesidades para que nos volvamos a encontrar con ustedes o con sus instituciones para acercar la ayuda que esté a nuestro alcance. Ahí preguntan cómo hacen para inscribirse a la diplomatura. Tendrían que comunicarse con el instituto, que ahí la profesora Andrea Surasi creo que les ha dejado en el chat la dirección de mail del instituto. Y si no, lo piden a la Secretaría de Posgrado, con la que se comunicaron para inscribirse, y allí les van a dar los datos con toda rapidez para que ustedes se puedan inscribir en una lista, porque la segunda corte creo que ha empezado hace un mes. Pero sí se podrían inscribir en una lista de espera para la tercera corte, porque dura 8 meses. En este momento acaba Andrea de poner el link. Ah, perfecto. Del instituto. En ese link que les ha dejado Andrea en el chat, ustedes se pueden contactar para obtener información acerca de la diplomatura. Y si no, también nos pueden contactar a través del instituto para cualquier otra necesidad que tengan de parte de nosotros. Bueno, muchas gracias por estar y espero que hayamos podido contribuir en algo a este tema tan interesante. No sé si alguien quiere hacer algún comentario, las chicas se quedaron, Ana, ¿te quedaste con ganas de decir algo? No, perdón, soy muy charlatán. No, todo lo contrario, agradecemos tu participación, Ana, no es charlatana, contribuye al taller. Y muchas gracias porque la verdad que es un poquito más de información a todo lo que queda seguir aprendiendo. Y nada, gracias por su experiencia y por capacitarnos. Lo agradezco mucho. Y a mí lo que me hubiese gustado es poder disfrutar más del intercambio, de que también ustedes nos cuenten, como vos dijiste, Anita, las cosas del día a día de las escuelas. Porque es ahí donde podemos a lo mejor ver si nosotros podemos hacer algún aporte o recoger preocupaciones y ver cómo las podemos trabajar. Porque cada escuela tiene historias propias y diferentes. Entonces esta es la idea de un taller, ¿no? De poder discutirlas, ayudarnos. Yo quiero agradecerles también. Han dejado muchas felicitaciones y agradecimientos en el chat. Están todas contentas. No, muchísimas gracias. Eso me reconforta porque a veces uno se queda sin saber qué pasó del otro lado. Muchísimas gracias. Carla, querías comentar algo, perdón que... Quiero escucharlo. Sí.
No, que yo si bien no, yo me inscribí, pero no soy de una escuela, no doy en una escuela especial, doy en un nivel secundario. A todos los cursos que veo con talleres y todo eso me inscribo de ESI porque bueno, este año recién me he decidido empezar a dar estos lindos talleres y esta materia y la verdad que es súper importante capacitarse todo el tiempo y abordarlo, como decían ustedes, desde las familias, ayudarle a las familias a que ellos también tienen que atreverse a hablar de ESI, tienen que atreverse a construir ese vínculo, que es tan importante construirlo con los hijos. Así que les agradezco a todas las profesionales que la verdad han sido excelentes, pero muy bien explicativas y bueno, y esto es una parte más porque también en la secundaria nosotros estamos aceptando niños con capacidades diferentes y entonces es súper importante también saber cómo abordarlo, por eso mismo me inscribí en este taller. Muchísimas gracias. Y lo que necesite, en la medida en que podamos, nos podemos volver a encontrar cuando vos quieras. Ahí estoy viendo la diplomatura, pero sí, está en la inscripción hasta el 15 de octubre. Voy a ver si pueden llegar a hacer alguna excepción y me pueden inscribir. Porque a lo mejor si ha pasado una o dos clases que ya llevan hechas, a lo mejor vos podés recuperar lo que hayan dictado y sumarte. Entonces, que comunicarte lo antes posible. Sí, me voy a comunicar con ellos. Muchas gracias. Porque te digo que todas las personas que se han inscrito, hemos escuchado los mejores comentarios de lo bien que les ha encantado a todos. Bueno, muchas gracias por los comentarios del chat, porque la verdad que nos han reconfortado. Y bueno, y para la próxima les voy a pedir que vengan con la camarita y el micrófono abierto, sí o sí. Que sea condición sine qua non. Por lo menos los micrófonos, a veces uno con la cámara hay un problemita, pero por lo menos ahí comentar. Porque a veces el chat no se puede ver claro, no a todos les llega, entonces bueno. Pero ha sido, la verdad que un taller hermoso, lo hemos disfrutado creo que todas al mismo tiempo, en muchos sentidos, y bueno, y aprendiendo cada vez más de esto y construyéndonos. Yo siento que estoy en ese proceso después de escucharlas a ustedes, ya me estoy construyendo en muchas cosas, en muchos sentidos. ¿Sí? Lo agradezco también. Nosotros también, porque es un asunto que no como cualquiera en la vida, ves que te sigue enseñando. Muchas gracias, Andrea, por todo. No, a ustedes. Andrea, me gustaría leer este comentario porque me parece pertinente, de que Celeste dice que ya no se dice capacidades diferentes, se nombra la discapacidad como tal o directamente el nombre de la persona, porque capacidades diferentes puede tener una, dice olla. Una olla, sí. Porque capacidades diferentes puede tener una olla, está bien. Que está bien esta aclaración. Muy bien, buenísimo. Lo iba a decir, pero digo no. No, pero está bueno porque es justo al final. Nosotros en la secundaria nos dicen alumnos con CUD. Ni siquiera dicen capacidades diferentes. Dicen, o sea, yo dije ahora capacidades diferentes como para decir que, bueno, que vienen con un tipo de CUD. Pero ellos en la secundaria se dirigen a los alumnos como alumnos con CUD. Así los hablan. O los dicen. Buenas tardes. Pueden sentir esos chicos, ¿no? Porque si uno se sí, pone... No. Es todo un tema. Es todo un tema también. Una cosa horrible. Claro, alumnos con un certificado. Claro, el lenguaje tiene toda una carga emocional y social fuerte, que si no somos conscientes, bueno, es poco empático. Entonces, empezar a trabajar... Sí, es muy poco empático, y me parece súper importante esta aclaración porque también se tiene que hablar justamente con los profesionales sobre este tema, de cómo hablarlo, y me parece muy buena
la aclaración que hizo la compañera, porque realmente Celeste. es importante saberlo, Celeste, porque es importante saberlo, porque una persona como yo, por ejemplo, que no lo sabía, lo hablo de una forma y capaz que cae mal, y cae mal a un papá, y también es feo eso. Pero claro, por eso Eso. la educación es lo que abre todas las Celeste, puertas. has ayudado a construir, no tenés que pedir perdón porque fue un aporte para Claro. construir. Acá Y estamos, esto es multiplicador porque va modificando. estamos todos para aprender, porque de las experiencias de cada uno los demás aprendemos, siempre. Y yo digo siempre a mis alumnos que uno nunca aprende de los aciertos. Uno siempre aprende cuando se equivoca. Claro, el tema acá es que, por ejemplo, cuando yo hablaba que, por ejemplo, yo con los chicos de primer año, siempre me gusta tener una charla antes con los papás. Y ahora como se está implementando esto, que bueno, que en las escuelas empiezan a tener chicos que ellos les dicen chicos con CUT, porque los tienen que recibir en las escuelas, también uno puede tener esa equivocación de decirle, de decir un alumno con capacidades diferentes y al papá le cae mal. Entonces está bueno que saberlo, porque nosotros como profesionales nos tenemos que saber expresar como tiene que ser debidamente. Y eso es muy bueno que en una charla como esta haya salido a la luz, porque realmente es muy productivo esto, es muy productivo. Siempre, para los que están por fuera y que a veces usan los términos sin reflexionar, como dije hace un rato, que en cualquier momento podemos ser nosotros los sujetos concursos. Nada dice no. Claro, exacto. Levanta la mano y dice, claro, en cualquier momento. Yo soy una persona con CUD. Claro, eso es la vida y la vejez nos va llevando a veces a perder capacidad. Entonces, nosotros tenemos que ser absolutamente conscientes. Nosotros es persona. Es persona. Y la condición que tenga, puede ser esta, aquella, más grave o menos grave, las podemos tener cualquiera de nosotros. Ante todo somos personas y es la única calificación que cabe. Entonces, bueno, aprendemos todo de estos diálogos. Por eso a mí me gusta tanto la interacción con el público que no veo. Qué pena que no se lo que tenemos que decir, como por ejemplo una persona que tenga alguna capacidad como ser sordomuda, la persona que es sordomuda o la persona tal con el nombre. Así nos tendríamos que referir a los... ¿Y acá? Personas sordas, tampoco se dice sordomudas, personas sordas. Claro, bueno, tengo que aprender mucho de ustedes. Sordas son mudas. Ese también es un término que quedó absolutamente en desuso. Porque instalado. Hablan otra lengua, pero no son mudas. Entonces, bien. La mirada de la mayoría la que va estigmatizando. Pero tenemos que charlar, seguir hablando, es así como se aprende. Claro, nos pasa. Camila, querías comentar algo. Sí, yo re pesado. Yo esta semana la he torturado a Andrea todos los días. Bueno, no, nuevamente agradecer porque todos estos temas son muy poco tratados en el común de las charlas sociales que uno tiene con amigos o lo que sea. Perdón, mi hijo está un poco loco jugando. Si se escucha ruido es él. Y yo creo que estos encuentros son valiosísimos, porque hablar de sexualidad, hablar de la ESI, de la implementación de la ESI en los colegios, y hablar de discapacidad al mismo tiempo, son cosas que no se dan comúnmente. Entonces, ya es un desafío hablar de sexualidad y es un doble desafío hablar de sexualidad y de discapacidad. Entonces les agradezco un montón el taller, me conecté más tarde, se me hizo más tarde hoy, pero lo que pude escuchar fue hermoso, es súper valioso y construye muchísimo. Así que les agradezco un montón, agradezco a la Facu por el espacio y ojalá que se sigan dando estos encuentros. Muy bueno. Nos anima porque
A veces uno no sabe si lo que uno hace sirve. Y el único feedback que tenemos es lo que ustedes opinan. Y como dije, o sea, quedamos a disposición para seguir, porque estos son caminos que se van haciendo como una espiral de a poquito. Muchas gracias, Camila. Tal cual. Tal cual. Bueno, muchísimas gracias a todos y a todas y todos los que hemos participado de estas jornadas. Hoy las cerramos, las hemos cerrado hermosamente. La verdad que ha sido un placer. Mariana y Alicia, se los agradezco en nombre de la Secretaría y de la Facultad de Educación, que son nuestras referentes en esto. Así que, bueno, muchísimas gracias y cualquier cosa, no duden, como dijo Alicia, ingresen al enlace que les dejamos, pueden ingresar y ver el Instituto de Educación Sexual y Derechos. Ahí ustedes pueden solicitar a través del mail datos, y si no también en la Secretaría de Investigación y Posgrado pueden solicitar datos para capacitarse o contactarse con el equipo. Que bueno, muchísimas gracias a todas. Gracias. Que estén muy bien. Muchas gracias, que estén muy bien. Hasta luego. Gracias, muchas gracias. Les hago una Chau, chau. consulta. Las certificaciones